Bueno, esta es la lección 12 de En el crisol con Cristo. Nos pusieron el crisol ya 12 lecciones. Y el título de la lección de esta semana es Morir como una semilla. O sea, el autor dice que nosotros tenemos que morir como una semilla. Y justamente toma las palabras de Jesús y las distorsiona. Esta semana el autor de nuestra lección habla de morir como una semilla en el crisol, indicando que nosotros somos la semilla que debe morir, cambiando el significado de las palabras de Jesús, como después va a cambiar el significado de las claras palabras de Pablo. Probablemente, porque nosotros no lo sabemos, por desconocer lo que Jesús quería decir, por desconocer el Evangelio verdadero, la verdad echada por tierra por el hombre del pecado, el Evangelio del reino de Dios. Y en vez de buscar y encontrar la verdad, el primer trabajo que Dios nos dio, creer en un falso evangelio, el predicado por el falso profeta del Apocalipsis, del cual los autores de las iglesias caídas, a los que el autor cita en esta lección, que son Elizabeth Elliot y Charles Stanley, como los autores que citó en las lecciones pasadas, son un ejemplo. ¿Conocían estos hermanos y conoce el autor de nuestra lección cuál es la verdadera semilla de trigo? Y la respuesta es clara, no la conocen. Por eso no puede sembrar la semilla de trigo, siembran otra cosa. Y esta es la imagen que aparece en nuestra lección, donde vemos un crisol y una semilla puesta en el crisol. Y el autor quiere ilustrar esto diciendo que nosotros somos la semilla de trigo, cuando las palabras de Jesús son muy claras y dice otra cosa. Y toma Juan 12:24 como versículo de memoria. Jesús dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, ¿de qué grano de trigo estaba hablando Jesús? Ahora vamos a ver justamente las palabras de Jesús y es claro lo que él dice. Antes de estudiar esta lección, debemos oír las palabras proféticas en las que Jesús anunció lo que estaría ocurriendo en medio de su pueblo antes de que él viniera a buscarnos como ladrón. Y está ocurriendo. O sea, nosotros queremos saber qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo, tenemos que estudiar la profecía. Entonces Jesús nos dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, fíjense, Jesús nos dice, va a haber dos tipos de siervos. Dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, habría dos tipos de siervo y dos tipos de comida. El siervo malo estaría comiendo la comida y la bebida de los borrachos y le estaría dando al pueblo de Dios la comida y la bebida de los borrachos. Y como resultado, empezaría a golpear a sus consiervos. ¿Y qué harían los siervos fieles? Les darían otro alimento, que por supuesto no es la comida y la bebida de los borrachos. Entonces vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿dónde se cumpliría esta profecía? En la iglesia remanente, en la iglesia adventista. ¿Y por qué habría siervos fieles? Porque habrían oído las palabras de Jesús y las habrían hecho. Habrían completado nuestro primer trabajo, conocerían la verdad y tendrían el Evangelio eterno, como el primer ángel que tiene, el Evangelio eterno. Y si no lo tiene, no puede predicar su mensaje. Y como Dios nos dijo por medio de Elena, y dentro de poco voy a dejar de hablar yo porque quiero que hablemos todos, dice, un reavivamiento de la verdadera piedad es nuestro primer trabajo. ¿Y por qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Tenía que esforzarse para poder recibir la bendición de Dios y tenía que recuperar el conocimiento de la verdad. Porque sin conocer la verdad, sin que la semilla del reino hubiera sido sembrada en sus corazones, no podrían recibir la bendición prometida. Porque eso es claro siempre cuando hablamos del Dios verdadero. Él anunció cuál es la verdad. Y el que la desea tiene que tener hambre y sed de esa promesa de Dios para poder recibirla. Pero para tener hambre y sed de justicia tiene que conocer cuál es la promesa de Dios. Y en este caso, dice Elena,
no podría el pueblo adventista recibir el Espíritu Santo de la promesa si no conocía la verdad. Entonces los siervos fieles podrían diferenciar la verdad de la comida y la bebida de los borrachos. Y sí, claramente sí, porque antes de despertarse, antes de conocer la verdad, estaría en la condición del ángel de la Odisea y se quedarían ricos, sin saber que la riqueza sería la comida y la bebida de los borrachos. ¿Y qué alimento le darían a tiempo a sus hermanos? El alimento puro, la verdad bíblica, que habrían buscado y encontrado. ¿Y qué alimento reciben los miembros de las iglesias caídas? Y son alimentados con la comida y la bebida de la mesa de los borrachos, con el vino y el furor de la fornicación de la gran Babilonia, que ella y sus siervos ya le dieron a beber a todas las naciones, sin que haya quedado ninguna que no la haya bebido. Ahora, si traemos ese alimento a nuestra iglesia, ¿qué es? Es la comida y la bebida de los borrachos, no es otra cosa. ¿Y qué Espíritu Santo es el que guía estas iglesias? Y tristemente, las guía el Espíritu que hace de esas iglesias habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás. Ahora, y esto es lo que anunció Jesús, pero lo anuncia por amor, para que todo el que tenga hambre y sed de justicia pueda ser saciado, porque estaría pasando, y es para que nosotros no fuéramos engañados. Como dice Elena, cuando estas iglesias cayeron, Satanás tomó plena posesión de las iglesias en conjunto. Eso ocurrió cuando Dios las dejó por perseguir al pueblo adventista. Y empezaron a llenarse toda inmunda y aborrecible. Y por eso la misión del pueblo adventista era recuperar el conocimiento de la verdad y predicarla para que el pueblo de Dios que estuviera en esas iglesias pudiera salir de ellas. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias. ¿Qué iglesias? Las caídas, a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Esa es la misión del pueblo adventista. Ahora, ¿qué haría Satanás? Y la contraofensiva de Satanás sería hacer justamente que el pueblo de Dios estuviera comiendo la comida de la bebida y los borrachos, la misma comida que estas iglesias, y esa obra la harían los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas. Por eso, cuando nosotros nos durmiéramos, llegaríamos a estar en la condición del ángel de la Odisea. Y tendríamos que ser despertados. Ahora, nosotros estamos tratando de diferenciar la verdad de la mentira. Y lo que es claro en la palabra de Dios es cuál es la verdadera semilla del trigo, que no somos nosotros. En las palabras de donde es extraído el versículo de memoria, el verdadero Jesús fue muy claro. Él, el Hijo del Hombre, era el grano de trigo, la semilla de trigo, que tenía que morir para llegar a dar fruto, para no quedar solo, para que se cumplieran las promesas del pacto de Dios con el Mesías. Leamos Juan 12, del 23 al 27. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y empieza a hablar de quién, de él, del Hijo del Hombre. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Ahora, el Hijo del Hombre es el grano de trigo. ¿Qué tenía que hacer? Morir. Porque si no moría, quedaba solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esa es la promesa de Dios, del pacto de Dios con el Mesías. ¿Cómo vamos a ver? Y termina diciendo el versículo 27, ahora está toda robada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto, ¿para qué? Para morir, he llegado a esta hora. ¿Él sabía o no sabía lo que tenía que hacer? Claro que sí. ¿Conocía todo lo que le iba a pasar? Sí. ¿Dios se lo había revelado? Claro que sí. ¿Y nosotros? ¿Conocemos todo lo que va a pasar con nosotros? Sí. Todo ha sido revelado. ¿Cuál sería el cumplimiento de las promesas del pacto de Dios con el Mesías? Si el Mesías, el único grano de trigo que habría en la tierra, el único hombre que reflejaría plenamente la gloria de Dios, el único Hijo de Dios, el único Cordero adulto y sin mancha, moría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tomando nuestro lugar y cargando nuestros pecados para redimirnos de la esclavitud del pecado, volvería a vivir, esa es la promesa. Vería linaje, porque no quedaría solo, tendría hermanos. Los hermanos a los que Dios engendraría y transformaría a su imagen. Entonces vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. A esa es la promesa de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Y Jesús es la única semilla de trigo. Una semilla tiene vida y nosotros no.
según Samuel 7, del 12 al 14, la promesa de Dios a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, cuando estés muerto. Yo voy a engendrar y voy a levantar a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, tendrá tu carne y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. El verdadero templo lo va a edificar el Mesías, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Entonces está hablando el Mesías, será hijo al que Dios generaría en el futuro. Y en el Salmo 89, 26 está la promesa futura. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Por qué le diría, mi Padre eres tú? Porque Jehová lo habría engendrado. ¿Y por qué le diría, mi Dios? Porque justamente es un hijo de Dios, nuestro hermano, y que dependía de Dios como tenemos que depender nosotros. Y la roca de mi salvación. Yo también, dice Jehová, le pondré, ¿por qué? Por primogénito. Porque no sería el único hijo que generaría, sino el primero. Porque el Mesías es el primogénito, engendrado por Dios. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y la promesa es esa, va a ser el primogénito porque va a tener hermanos. Y en Isaías 53, 10 y 11 leemos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, porque tendría que ponerla voluntariamente. Verá linaje, esa es la promesa. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje, habrá otros como él, tendrá hermanos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y esto es lo que Dios haría para que el Mesías, su primogénito, viera linaje, para que tuviera hermanos. Es lo que anunció por medio de todos los profetas, como por ejemplo en Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué va a pasar? Para que el Mesías tenga hermanos, esos hermanos tienen que tener mi ley escrita en su mente y en su corazón, y yo lo voy a hacer, dice Jehová. Esa es la promesa del nuevo pacto. Y en Isaías 8, 16 al 18, proféticamente habla el Mesías diciendo, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, o sea, escribe tu ley en la mente y el corazón de mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, y mis hermanos, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Esa es la promesa. Y en Ezequiel 36, 25 al 27 leemos de otra forma explicado lo que Dios haría. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Este es el nuevo nacimiento, un corazón nuevo y una mente nueva en la que Dios escribiría su ley. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia. Yo voy a estar morando con ustedes y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, yo voy a hacer posible que puedan seguir las pisadas de Jesús en el camino angosto. Porque si no, no podemos nosotros. Pero Dios haría esa obra mientras nos transforma en imagen de Jesús. Y por eso nosotros sabemos que una semilla tiene vida, porque de esa semilla nace una vida. Pero ¿tiene vida el que está muerto en sus pecados? Nosotros no, de ninguna manera. Justamente no somos una semilla, necesitamos ser resucitados por Dios. Necesitamos pasar de muerte a vida. Ahora, y Dios anunció lo que haría. Oseas 6, 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahora, ¿cuál es esa resurrección? Es espiritual.
Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esa es la promesa del Evangelio. El que viene a nosotros es Jehová, pero tenemos que conocer el Evangelio. Primero tenemos que conocer justamente cuál es la promesa para poder desearla y recibirla, porque sin conocimiento no hay lluvia. Y eso es lo que le pasaba a los primeros adventistas, como dice Elena de White. Y en Efesios 2, del 4 al 6 leemos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros como muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y Pablo cita Oseas 6, 1 al 3. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Como dicen Colosenses, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él, al venir a morar a nosotros, nos hizo parte de su reino, dice. Y en Romanos 8, 28 al 30, él dice justamente que la promesa de Dios y lo que estaba haciendo es transformar a los cristianos a imagen de Jesús, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que vea linaje. Y eso es la realidad, lo que pasaba en los miembros de la iglesia primitiva. Pero por supuesto ellos tenían que saber cuál era el Evangelio, porque ahí empieza todo, ¿no? Conociendo la verdad. Y Pedro, en 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que obró en él y tiene que obrar en nosotros. Y Jesús también, cuando habló con los discípulos antes de morir, él les dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, ¿quieren ser mis discípulos? ¿Quieren ser parte del linaje del Mesías? ¿Quieren ser parte del gozo puesto delante de él? Tienen que llegar a amar como Jesús amó. Y Pablo dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y era una realidad. Y la clave es que ellos conocían claramente cuál era el Evangelio. Y tenían hambre y sed de justicia, y lo pedían y lo recibían. Y Juan dice en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos y ahora tenemos vida. ¿Y por qué sabemos? ¿Cómo sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esa es la diferencia. Ellos amaban como Jesús había amado, porque eran el linaje de Jesús. ¿Y la semilla de trigo quién era? Jesús. Entonces, ¿cómo la semilla de trigo es sembrada en el corazón? Porque la semilla, en un principio, es una doctrina, es el Evangelio, el verdadero Evangelio, el Evangelio eterno. Y el que conoce ese Evangelio, si lo desea, va a recibir la promesa de Dios. Porque esa es la semilla que se tiene que sembrar, la palabra del reino. Y el que desea, puede recibir la bendición prometida. Y lo que Satanás busca es que no se conozca la verdad, ni sea sembrada en nuestros corazones. Por eso los falsos evangelios, y todas las cosas falsas que están dando vuelta, la comida, la bebida de los borrachos. Ahora, ¿cuál es la falsa semilla de trigo? Porque además de hablar sobre el Evangelio del Reino, Jesús enseñó que nuestro tiempo, el tiempo posterior a la venida de la apostasía y la manifestación del hombre pecado, cuando fue introducida la abominación asoladora, en medio de la iglesia caída, la mujer Isabel, en el tiempo nuestro, en el tiempo de la última generación, habría dos semillas que serían sembradas en el campo de padres familia, en la iglesia remanente. Y una de estas semillas sería verdadera y la otra falsa. Pero ¿cómo serían sembradas? Serían dos doctrinas y dos evangelios, uno verdadero y otro falso.
Una sería la comida y la bebida de los borrachos y la otra, la verdad bíblica que habría sido recuperada. Entonces estaría la verdadera semilla de trigo, el verdadero Jesús, la semilla de la que nace una planta de trigo, un hijo de Dios y hermano de Jesús, que llega a reflejar plenamente la imagen de Jesús, porque esa semilla germina y crece hasta que esa plantita alcanza la estatura de Cristo, hasta que en nuestra mente y en nuestro corazón está escrito lo mismo que estaba escrito en la mente y el corazón de Jesús. Y habría una falsa semilla, la falsa semilla de trigo, que también la llamarían Jesús, pero que sería la abominación desoladora introducida en el tiempo de la apostasía. Y esa es la semilla de la cizaña, la semilla de la que nace una planta de cizaña, un hijo del diablo, un hacedor de maldad, que, como el hombre de pecado, llega a conocer las profundidades de Satanás y a reflejar su imagen. Pero el tema es que esa semilla estaría disfrazada de Jesús y asociado a un falso evangelio. Y pasaría esto. Ahora, fíjense las palabras de Jesús en Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La semilla de trigo verdadera. Pero mientras dormían los hombres, ¿quiénes? Las vírgenes que se durmieron, todas. Vino su enemigo, el enemigo de Dios, que es Satanás, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, porque germina y crecen juntos. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo, en tu iglesia? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Cómo la semilla de la cizaña está en la iglesia adventista? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, porque la iglesia adventista crecerían las dos plantas. Ahora, pero para que germine la semilla primero tiene que venir agua, lluvia. Y habría dos lluvias. Una que haría germinar la semilla de cizaña y otra la semilla de trigo. Y la lluvia es un símbolo del Espíritu Santo, o sea, habría un Espíritu Santo verdadero y uno falso. ¿Cuál es el falso? El que habita en Babilonia y las iglesias caídas. Y estaría en la iglesia adventista, y sí, porque tiene un trabajo que hacer, tiene que hacer germinar la semilla de la cizaña y la tiene que hacer crecer. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Lo permitiría? Sí. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña, porque va a haber plantas de cizaña madura, no semillas, plantas con fruto, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahí viene la separación final de la iglesia adventista. Entonces, como dice Jesús, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, o sea, cuando venga esta separación. Y por supuesto, ninguna de esas semillas seríamos nosotros, por nosotros no somos semillas. No seríamos ni la semilla de trigo ni la semilla de la cizaña, nosotros seríamos el terreno, seríamos parte del campo en el cual esas dos semillas serían sembradas, como Jesús fue claro. Por eso tenemos que poner línea sobre línea en las palabras de Jesús. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar, ¿qué? Una semilla. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. O sea, esto es triste porque es una plantita que brota, que crece, empieza a crecer y se seca. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a 100, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, porque esta es una profecía. Y estos 4 tipos de terrenos nos representan a nosotros. Y esta parábola nos muestra lo que sucedería cuando completáramos nuestro primer trabajo y se volviera a sembrar la semilla del reino. Porque esa semilla del reino se habría perdido.
cuando fue echada por tierra la verdad. Pero tendría que volver a germinar y tendría que volver a ser sembrada, primero en el campo del padre familia. Y Jesús fue claro: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Esto es lo que va a pasar. Cuando alguno oye la palabra del reino, porque esa es la semilla, el evangelio del reino de Dios, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Porque Satanás, ¿qué quiere? No quiere que germine, quiere arrebatarle, quiere impedir que sea sembrada esa semilla. Se esforzó tanto en echar por tierra la verdad que cuando la verdad fuera recuperada, Satanás buscaría impedir que fuera sembrada. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, los siervos del príncipe de este mundo van a poder arrebatar esa semilla en los terrenos que son representados como estando al lado del camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y nace de Dios y empieza a crecer. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, porque si no puede arrancar la semilla van a perseguir al que entendió la verdad y la empieza a sembrar. Luego tropieza, y Satanás sabe que muchos van a tropezar. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, como el joven rico. ¿Qué pasa? Y no tiene hambre y sed de justicia. Ama otras cosas. Y esa plantita no puede crecer, es ahogada y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. ¿Qué tiene la buena tierra? Es un símbolo de las personas que oyen y entienden la palabra y realmente tienen hambre y sed de justicia. Y aunque sean perseguidos, no se vuelven atrás y siguen adelante. ¿Por qué? Como Jesús, por el gozo puesto delante de ellos, y dan fruto y producen a 100, a 60 y a 30 por uno. Y tenemos que entender estas cosas, porque el malo y los siervos malos, los que andan por el camino, estarían preparados para arrebatar la semilla del reino de la tierra que está junto al camino, de los hombres que se dejan guiar por ellos, porque no pueden arrebatarse la otra, solo la pueden arrebatar de las personas que dependen de ellos. Y van y les preguntan: ¿qué hago? Y hacen lo que ellos les dicen. Y el malo y los seres malos, los que estarían sembrando la semilla de la cizaña, estarían preparados también para perseguir y golpear a todos los que entendieran la palabra del reino, y gozosos empezarán a sembrar la semilla del reino, haciendo la obra de los siervos fieles, y los golpearían para impedir que hagan su obra. Entonces, ¿pasaría? Claro que pasaría. Va a pasar cada vez más claramente. Y al venir la persecución por causa de la palabra del reino, los hombres que son representados por la tierra con piedras, los pedregales, que tienen poca tierra, se volverían atrás y la planta de trigo que habría nacido se secaría. Y eso es triste porque habrían nacido Dios, pero se caerían del camino como Dios le mostró a Juan en la primera visión. Y los hombres que son representados por la tierra con espinos, como el joven rico, seguirán atrapados por las cosas de este mundo y la semilla de trigo no podrá germinar en sus corazones. En cambio, los hombres son representados por la buena tierra, los que tienen hambre y sed de justicia, como Jesús dice, no serán atrapados por las cosas de este mundo. Y al venir la persecución por causa de la palabra del reino, no se volverán atrás. Seguirán dándoles el alimento a tiempo a sus hermanos, sembrando la verdadera semilla, y como plantas de trigo llegarán a dar fruto. Porque esa plantita crecerá hasta que tenga fruto. Y esto se va a cumplir. Entonces, por eso la clave es conocer la verdad y tener hambre y sed de justicia. Ahora, en esta lección hay una falsa aplicación de las palabras de Jesús. Y vamos a leer estas palabras. Vamos a tratar de leerlos entre todos y ustedes van a decir qué opinan de esto. Estas son las palabras del autor de nuestra lección que tuerce las palabras de Jesús. ¿Y qué dice el autor? La ilustración de Jesús de un grano de trigo que muere es una analogía fascinante de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto?
que el grano de trigo que muere somos nosotros. Pero, ¿qué pasa con las palabras de Jesús? Porque el grano de trigo es Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Y el autor está cambiando las palabras para darle un significado diferente y dejando de lado las palabras de Jesús. En primer lugar dice, cae. El grano cae de la espiga. El grano que cae de la espiga no tiene ningún control sobre dónde o cómo caerá al suelo. No tiene control sobre el suelo que lo rodea y que luego lo cubrirá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos el grano y no tenemos ningún control, dice. Ahora, pero eso no es lo que pasa con los hijos de Dios, porque conocen el Evangelio y saben lo que va a pasar. Este es el que pasa con quién. O el que se somete a un Dios sin saber lo que va a pasar, ni lo que ese Dios va a hacer. Y este no es el caso del Dios verdadero. En segundo lugar, espera. Mientras el grano permanece en la tierra, no sabe qué le deparará el futuro. O cómo, el Hijo de Dios sabe qué va a pasar. Si justamente está pidiendo por las promesas de Dios y tiene hambre y sed de justicia. Pero este grano imaginario no puede imaginarse cómo será la vida en el futuro porque es solo un grano de trigo. Pero el verdadero evangelio nosotros sabemos lo que va a pasar con nosotros, sabemos cuál es la meta y por eso la deseamos. Este es otro evangelio y es otro Dios, es otra cosa. No es la Biblia. Esto viene de otro lado. Y dice el autor de nuestra lección, en tercer lugar, muere. El grano probablemente no podrá convertirse en espiga a menos que abandone su situación cómoda y segura como grano. Debe morir, es decir, debe renunciar a lo que siempre ha sido antes, una semilla. Pero nosotros no somos una semilla, para poder transformarse en una planta que produzca frutos. Bueno, esto es lo que dice el autor, ¿no? Pero como ya vimos las palabras de Jesús, nos damos cuenta que esto no tiene nada que ver con lo que él dijo. Nosotros no somos una semilla. Lo que tiene que sembrarse en nuestro corazón es la verdadera semilla. ¿Para qué? Para que nosotros seamos transformados a imagen de Jesús. Lo interesante de estas palabras es que el autor está hablando de la experiencia por la que pasan los que se relacionan con el falso Jesús en sus meditaciones ignacianas y no saben con qué serán sorprendidos por, ellos dicen, el Señor. Por supuesto, saben que ellos no son el grano de trigo del que habló Jesús. Ellos no lo saben, que no son el grano de trigo. Creen, supongo que el autor de esta lección creerá en lo que dice, pero no sabe que él no es el grano de trigo del que habló Jesús. Lo único que saben es que su Señor desea que se sometan sin saber a qué se están sometiendo. En cambio, los hijos de Dios saben perfectamente qué es lo que pasa con ellos cuando entran por la puerta estrecha. Nacen de Dios y son guiados por Dios en el camino angosto en el que siguen las pisadas de Jesús. Y esto es la lección del sábado. La lección del día siguiente continúa desarrollando sus hipótesis, el autor de nuestra lección. Ahora, y vamos a tomar una parte nomás, porque para resaltar algo que es importante. Y el autor dice, la cultura contemporánea nos incita a todos a exigir y hacer valer nuestros derechos. Y todo esto es bueno y muchas veces debería ser así. Pero como ocurrió con Jesús, la voluntad de Dios quizás requiera que renunciemos a nuestros derechos libremente para servir al Padre de modo que esto tenga un impacto eterno en el reino de Dios. Dios nos pide que renunciemos a nuestros derechos. Ese proceso de renunciar a estos derechos puede ser difícil e incómodo, ya que crea las condiciones de un crisol. Y aquí hay algo que es totalmente contradictorio con la palabra de Dios. Ahora, el que tiene hambre se de justicia, el que va y vende todo lo que tiene para comprar el campo, es porque decía el campo no a derechos, ¿eh? Quiere recibir la bendición de Dios. Y el renunciar a eso no es un crisol, no es un sufrimiento. Ahora, pero los que participan de los redimientos falsos, para ellos sí es un sufrimiento, porque tienen que hacerlo a la fuerza. Al que les es difícil renunciar a su derecho a vivir en el reino del príncipe de este mundo y a los placeres de este mundo,
es porque ama este mundo y las cosas de este mundo, y no tiene hambre y sed de justicia. Para los tales no es el reino de Dios, porque el reino de Dios es para quién, para los que tienen hambre y sed de justicia. Y como Jesús en Juan 12:25 dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, ¿eh? No es el que no quiere vivir, no, aborrece su vida en este mundo. ¿Eh? Y renuncia a esas cosas, porque las aborrece para vida eterna, la guardará su vida para vida eterna, pero tiene que aborrecer la vida de este mundo. Ahora, si quieres seguir disfrutando el placer de este mundo, seguir estando en el reino del príncipe de este mundo, y para él no es el reino de Dios. En cambio, todos los que tienen hambre y sed de justicia y aborrecen sus vidas en este mundo, Dios no les pide que renuncien a ningún derecho, al contrario, Dios desea que usen el derecho que Jesús ganó para ellos, para nosotros, el derecho de nacer de Él y llegar a ser sus hijos y hermanos de Jesús, como leemos en Juan 1:10-12. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que lo conocen y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, porque eso es lo que ganó Jesús. Ese es justamente el gozo puesto delante de Él. Eso es lo que Jesús ganó y nos dio a nosotros, el derecho a ser hechos hijos de Dios, el derecho a ser engendrados de Dios. Eso es lo que Jesús ganó. Y el que tiene hambre y sed de justicia, el que lo desea, por supuesto lo va a tener. Pero ese no es un sacrificio, no es un crisol para el Hijo de Dios. Al contrario, gozoso va y vende todo lo que tiene y compra el campo, como Jesús dijo. Entonces vemos que el autor de la lección está hablando de una cosa totalmente distinta de la del verdadero evangelio. Está hablando de otra cosa, de otro evangelio. Y vamos antes de ver lo que dice el autor sobre las palabras de Pablo, lo que Pablo dice sobre el verdadero culto racional. En los primeros versículos de Romanos 12, 1 y 2, Pablo habla del culto que a Dios le agrada. El culto que es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto es lo que dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y define cuál es ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿cuál es el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? El culto racional de un hijo al que Dios le dio el libre albedrío y le dio una mente racional y puede entender su voluntad racionalmente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Pablo, para que comprobéis. O sea, el culto racional es del que comprueba racionalmente en la palabra de Dios cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De eso habla Pablo. Entonces está hablando de los hermanos que son como los hermanos de Berea, que comprueban. No escuchan cualquier cosa y se la creen. Quieren conocer la voluntad de Dios y la comprueban en la palabra de Dios racionalmente. Y ese es el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es el culto racional del que lo conoce y conoce su palabra. Si leemos racionalmente las palabras de Pablo, siguiendo las reglas racionales del lenguaje, podemos ver que el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios es nuestro culto racional y no otro tipo de sacrificio, como el que va a decir el autor de la lección. Porque Jehová es claro, o sea, 6:6, porque misericordia quiero, ¿qué quiero? Que tengan mi ley escrita en la mente y el corazón y no sacrificios. No quiero sacrificios, los holocaustos que traen al templo para pedir perdón. Y quiero mis conocimientos de Dios, más que holocaustos. Y nuestro culto es racional cuando comprobamos personalmente y racionalmente, leyendo la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, como lo hacían los hermanos de Berea. Y de ningún modo es un culto racional el leer el folleto de la lección. Cuidado con esto. Ahora, y hay que decirlo por amor a nuestros hermanos, a los que lo escriben,
y a los que lo leen. Porque ese no es un culto racional. No es un culto racional el leer el folleto de lección y creer a todo lo que los autores escriben, como si el folleto de lección fuera la palabra de Dios, sin probarlo a la luz y a la ley, de la ley y el testimonio de los profetas, como Dios nos dice que tenemos que actuar. Fíjense, Hechos 7:11. Y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, iba Pablo y les predicaba. ¿Y qué hacían estos hermanos? ¿Le creían? No. Querían comprobar si lo que predicaba era verdad o no. ¿Y cómo lo hacían? Con las escrituras. ¿Y con qué se quedaban? Con la palabra de Dios, porque la única autoridad era la palabra de Dios. Pablo llevaba un mensaje y si ese mensaje venía de Dios, entonces lo aceptaban y si no, no. Y eso tenemos que hacer nosotros. Como dice Pablo en Romanos 10:17, porque la fe, la verdadera fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y como dice Isaías 8:20, la regla que Dios nos dio, la ley y el testimonio, si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y es nuestro trabajo darnos cuenta si al autor de la lección le amaneció o no. Y si no le amaneció, tenemos que decir que no le ha amanecido, porque esa es la realidad. Y ese conocimiento racional de la voluntad de Dios es el que permite que Dios actúe en nosotros. Si ese es nuestro deseo y le pedimos a Él que se cumpla su voluntad en nosotros, como lo hacía Jesús. Y lo dice Juan en 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y para pedir eso primero tenemos que conocer su voluntad. ¿Y es posible? Sí, claro que sí. Porque es clara en la palabra de Dios. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, de acuerdo a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso, como Dios nos advirtió claramente, solo los adventistas que estudiaran diligentemente las Escrituras podrían librarse. No se corre. No están viendo bien la pantalla, parece. Ok, bárbaro. Por ahí te llegó atrasada. Entonces, por eso solamente los adventistas estudiaran diligentemente las Escrituras podrían librarse de los terribles engaños que nos amenazarían en nuestros días, como leemos en el Conflicto de los Siglos, página 683. Solo, fíjense, únicamente los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, ¿no? Siguiendo lo que Pablo dice, el culto racional que a Dios le agrada, y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo, porque Satanás y los espíritus demonios se van a manifestar, y especialmente primero en la iglesia adventista. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz, porque tenemos que saber cuándo el que se manifiesta es Dios o es Satanás, cuándo es el verdadero Jesús o es Satanás disfrazado de Jesús. Tenemos que conocerlo. Ahora, y una vez que leímos lo que dice Pablo, que es muy claro cuando uno lo lee racionalmente, vamos a ver otro culto donde no existe lo racional, y ese es el culto que se da en las iglesias caídas. En la lección del lunes 12 de septiembre, el autor de nuestra lección hace uno de los análisis más irracionales que podemos hallar en nuestras lecciones. Porque la palabra de Pablo es claro y saca una cosa tan irracional que uno no puede saber, es difícil entender de dónde lo sacó. Y lo hace para acomodar las palabras de Pablo en Romanos 12, 1 y 2 a sus fábulas, como lo hace nuestra hermana esta protestante Elizabeth Elliot, la escritora de las iglesias caídas a las que cita, indicando que debemos morir sin antes llegar a saber cuál es la voluntad de Dios. ¿No? Sí, porque, a ver, son personas que no conocen la verdad y creen que esa es la verdad. Y muchos de ellos tienen hambre y sed de justicia, pero como Dios dijo, cuando conozcan la verdad, la van a abrazar con todo su corazón. Pero, mientras tanto, creen que conocen la verdad. Ahora, esto es lo que dice el autor de esta lección. Morir está antes que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo?
Y eso no es el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio comienza con conocer la voluntad de Dios y después con, que es la semilla del reino que se siembra, y después desear que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Y acá se habla de otra cosa, que es lo que hace el Dios de este mundo. Dice, morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Jamás, jamás es así. Por lo menos en el verdadero evangelio. Y dice el autor, muchos cristianos procuran sinceramente conocer la voluntad de Dios para su vida. Si pudiera conocer la voluntad de Dios para mi vida, sacrificaría todo por él. Ahora, ¿la puedo conocer? Sí, está en su palabra. ¿Para qué reveló Dios su palabra? Ahí está. Pero nadie la lee. Pero aún después de prometerle esto a Dios, todavía podemos estar confundidos acerca de cuál es su voluntad. La razón de esta confusión la encontramos en Romanos 12, 1 y 2. Y acá viene la interpretación esotérica que hace el autor de esta lección, que probablemente él la copió de otro, de algunos autores de las iglesias caídas. Dice, Pablo describe cómo podemos conocer la voluntad de Dios y presenta un argumento importante. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, primero tienes que sacrificarte. ¿Cómo? Primero sacrificate sin conocer la voluntad de Dios y después la vas a conocer, dice. Y esto jamás es así en la Biblia. Primero, Dios quiere que conozcamos cuál es su voluntad. Y cuando la conocemos, si deseamos que se cumpla a nosotros, que se la pidamos. Pero Satanás, ¿qué quiere? Sacrificate. Y después vas a llegar a conocer mi voluntad. Sometete. Porque eso es lo que pasa en los reavivamientos de la iglesia caída, que Satanás y los demonios quieren someter a las personas. Quieren poseerlas. Y si Dios no protegiera a las personas que no conocen la verdad, los demonios hubieran poseído a todos los miembros de las iglesias y a todos los adventistas del séptimo día. Y sigue siendo el autor de la lección. Lee Romanos 12, 1 y 2. Pablo escribe que seremos capaces de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuándo? Y da vuelta a todo y se inventa cualquier cosa. Y esto no es racional. Tengamos una verdadera comprensión de las misericordias de Dios. Nos ofrezcamos como sacrificio vivo a Dios. Y nuestra mente se renueve. No. Lo que Pablo dice es claramente que nosotros racionalmente podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios y que ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Que conozcamos la verdad racionalmente y que después deseemos que esa verdad se cumpla en nosotros. Y dice el autor, solamente verdaderamente renovada puede comprender la voluntad de Dios. ¿Cómo? No, es al revés. La persona que no nació de Dios puede comprender la voluntad de Dios y puede desearla. Y recién después de eso, después que la semilla del reino fue sembrada en su corazón y la entendió, puede desear que germine y va a germinar. Pero esta renovación, dice el autor, depende primero de nuestra muerte a nosotros mismos. No fue suficiente que Cristo simplemente sufriera por nosotros, tenía que morir. Pide al Espíritu Santo que te muestre en qué aspectos no estás completamente muerto. ¿A qué cosas necesitas renunciar a fin de llegar a ser un sacrificio vivo para Dios? No, lo que dice Pablo es que lo que tenemos que hacer es comprender la verdad. Estudiar y comprender cuál es la buena voluntad de Dios. La verdad, porque la verdad es lo que nos hace libres. Todo esto es un verso. Y sigue siendo el autor, cuando algunos aspectos de nuestra vida todavía no murieron al yo completamente. Porque nada puede morir si no nacemos de Dios y nada no podemos nacer de Dios si no conocemos la verdad. Dice, Dios permite que los crisoles nos llamen la atención. Entonces, cuando algunos aspectos de nuestra vida no murieron al yo completamente, entonces, ¿qué pasa? Dios nos manda los crisoles. Esto es lo que le decían los amigos de Job a Job. Y es una barbaridad. Sin embargo, dice, el sufrimiento no solo nos ayuda a enfrentar nuestro pecado, sino también nos da una idea de cómo Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Y eso no tiene nada que ver. Y ahora toma el pensamiento esta señora Elizabeth Elliot, que escribe. La entrega de los anhelos más caros a nuestro corazón, lo que más deseamos, es quizás lo que más se aproxima al concepto de la cruz. A ver,
el que desea cosas que tiene que dejar, realmente no anhela lo que Dios le va a dar. El que realmente va a recibir la bendición es el que tiene hambre y sed de justicia, y las cosas, como dice Jesús, de este mundo, las desprecia. Pero el que anhela las cosas de este mundo, como el joven rico, y se sacrifica, realmente no ama el reino de su justicia. Y se autocrucifica, se sufre y sufre y sufre, y eso no sirve de nada. Esto es paganismo puro. Dice, la entrega de los anhelos más caros a nuestro corazón es quizás lo que más se aproxima al concepto de la cruz. ¿No? Nuestra propia experiencia de crucifixión, y habla que tenemos que crucificarnos, y para eso tenemos que sufrir, y eso es paganismo, eso es lo que vivían los monjes católicos, y ahora eso mismo lo introdujeron en las iglesias caídas. Nuestra propia experiencia de crucifixión, aunque inconmensurablemente menor que la de nuestro Salvador, nos brinda una oportunidad de empezar a conocerlo. ¿Qué cosa? Crucificarnos. ¿Mm? ¿Nos lleva a conocer a Dios? No, es una locura. ¿A Jesús? No, nada, imposible. Solo que Dios nos transforma en imagen de Jesús, nos permite conocer a Jesús. Al acompañarnos de nuestro sufrimiento, Él nos llama a esa comunión. Entonces, ¿qué están ensalzando? El sufrimiento, el fruto del pecado. Y esto no tiene nada que ver justamente con la obra de Dios. Esta es la obra del Dios de las iglesias caídas, que esta señora Elizabeth Elliot conoce. ¿Eh? Esta es una barbaridad que esté en nuestra lección. Esto no tiene nada que ver con la Biblia. Y dice el autor, lee Romanos 12, 1 y 2 con oración. Piensa en las cosas a las que debes renunciar para convertirte en un sacrificio. No. A ver, lo que debemos renunciar es a todas las barbaridades que conocemos y buscar y conocer la verdad, ¿eh? Para que Dios nos pueda bendecir. Y dice, ¿cómo te ayuda esto a comprender los sufrimientos que Jesús enfrentó por ti en la cruz? ¿Cómo puede este conocimiento ayudarte a tener comunión con Jesús y sus sufrimientos? Tener comunión con los sufrimientos es una locura. Jesús murió por nosotros. Nosotros no tenemos que tener nada de eso. Lo que tenemos que buscar es el fruto del Espíritu, que no tiene nada que ver con estas cosas. Esto es una barbaridad. ¿Podemos llegar a creer y desear que se cumpla la voluntad de Dios sin antes llegar a conocerla? No, de ninguna manera. Esto no tiene nada que ver con el culto racional que a Dios le agrada, ni con el verdadero cristianismo. Este tipo de sacrificios en los que se tiene comunión con Jesús y sus sufrimientos es lo que practican los monjes paganos. Es lo que Lutero descubrió que es lo que al Señor de la Gran Babilonia, a Satanás y a los demonios le agrada. Y estaba practicando y dejó de practicar, porque no es lo que a Dios le agrada. Y él lo practicaba y salió de ahí. Y ahora nos quieren meter en el lugar de donde salió Lutero. A ver, como Pablo mismo escribió en Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, en sufrimiento, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, por eso estos monjes que hacen todas estas cosas, violan chicos, hacen cosas terribles. ¿Por qué? Porque ese culto, además de ser el culto a Satanás, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Y eso es claro. Y se ven los frutos. Que nos sometamos a ellos es lo que buscan los espíritus de demonios que se manifiestan en los radiamientos espiritistas similares al radiamiento que se manifestó en... Y estas son algunas de las manifestaciones del espíritu de Gales que ya vimos y las estamos repitiendo. Ahora, dice Dios que somete y hace sufrir y que quiere que sintamos sufrimiento. Esto es lo que escriben algunos miembros de estas iglesias. ¿Qué manifestaciones del Espíritu Santo hubo en este avivamiento? Dicen ellos. Gritaron en agonía. A ver, pero eso nunca pasa en el verdadero avivamiento. Lloraron con remordimiento. La gente estaba en éxtasis por la cercanía de Dios. La gente gritó, estoy muriendo, por el peso del Calvario sobre el alma. Pero eso no pasa con un verdadero cristiano.
Había entusiasmo desbordado en la oración y la alabanza continuaban por horas, prolongándose hasta la mañana siguiente. Dice, la gente comenzó a profetizar, la gente caía al piso tocada por el Espíritu Santo. Ahora, pero ese no es el Espíritu de Dios, son espíritus de demonios. A la gente le temblaba todo el cuerpo, ¿no? Estaban poseídos por la presencia de la gloria de Dios, dicen ellos. Había impulsos del Espíritu Santo, haciendo que a uno, fíjense, eran poseídos y eran manejados por los espíritus. Estaban endemoniados. Había impulsos del Espíritu Santo, haciendo que aún a miles de personas se levantaran unísono para adorar espontáneamente con cánticos nuevos. Había ocasiones en que la gloria de Dios brillaba con tanta intensidad sobre el público que los predicadores huían de él o caían vencidos totalmente. Otros no soportaban el resplandor de la gloria de Dios que venía sobre las reuniones. Habiendo muchos grupos de oración o de estudio en diferentes partes de la ciudad, la gente salía al mismo tiempo para cantar o entonar alabanzas, como si fuera dirigida por un director invisible hasta la madrugada. Ahora, ¿este era un culto voluntario y racional? No, eran personas poseídas por espíritus de demonios que eran manipuladas por los que lo poseían. La multitud caía simultáneamente de rodillas para estar así por un lapso de 2 horas. Este es el culto racional. Esto es lo que a los espíritus de demonios les agrada. Esto es lo que esta hermana que cita el autor de nuestra lección vivía. La influencia del espíritu era a veces tan poderosa que hombres fuertes palidecían y temblaban. Había efectos tan abrumadores sobre los hombres y mujeres que a veces se deshacían en profundo llanto y sollozo. A veces pecadores tremendos caían golpeándose el pecho. Había espontaneidad en todo, así como un desorden divino. Los convertidos a Cristo caían al suelo, atormentados. ¿Cómo? Atormentados, con tal desesperación que pedían a gritos la misericordia de Dios como si tuvieran un dolor físico. ¿Y eso es lo que produce Dios? No. Cuando la gente quería retirarse de las reuniones a las 2 o 3 de la mañana, los nuevos convertidos no podían irse. Los nuevos poseídos no podían irse, porque continuaban cantando, orando y a veces riendo incontrolablemente, hasta que las reuniones de oración se extendían hasta el amanecer. Los espíritus demonios no los dejaban irse. Esto es lo que vivían estas iglesias y llaman derramamiento del Espíritu Santo. Esta es la experiencia de la que habla el autor de nuestra lección. Aparte de poseerlos y someterlos en contra de su voluntad, puede transformar a los hombres a imagen del santo del verdadero Jesús, este Espíritu Santo de Gales, el que guiaba a Elizabeth Elliot, y probablemente guía al autor de nuestra lección. No, de ninguna manera. Lo que sí puede hacer es llevarnos a conocer las profundidades de Satanás. Lo único que puede cambiarnos a imagen de Jesús es, en primer lugar, completar nuestro primer trabajo y llegar a oír y a conocer la verdad echada por tierra, llegar a conocer a Dios y a la voluntad de Dios, y así llegar a desear que esa voluntad se cumpla en nosotros. Solo entonces podremos llegar a nacer de Dios y a tener el verdadero fruto del Espíritu, que no tiene nada que ver ni con el dolor ni con el sufrimiento. Ahora, como Dios lo dijo en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová de nuestro Dios, más las reveladas, ¿las podemos entender racionalmente? Sí, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y en Efesios 1:13 leemos, en él también vosotros, Pablo está hablando ¿a quiénes? A los que habían oído la palabra de verdad. Habiendo oído y entendido la palabra de verdad, la semilla del reino había sido sembrada en sus corazones, es justamente el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, porque sin oír y entender la palabra de verdad no se puede creer en ella, y no se puede pedir la promesa, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto no pasaba en Gales, no pasa en las iglesias caídas, no se manifiesta ese Espíritu Santo, entre comillas. Y no pasa, y no va a pasar si nosotros no llegamos a conocer la verdad. Y el fruto del Espíritu es ese, no es tormento, no es alboroto, más el fruto del Espíritu es amor, el amor de Jesús, gozo, el gozo de Jesús, es paz, no es desorden, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Ese es el verdadero fruto. El otro no es el fruto del Espíritu. Es la obra de los espíritus de demonios. Por eso, sabiendo lo que estaría pasando en nuestro medio, y que en medio de su iglesia no solo habría lobos vestidos de ovejas, sino también estaría la comida y la bebida de los borrachos, Dios nos dejó la palabra profética más segura para que ninguno de nosotros sea engañado. Y por eso nos dijo por medio de la Nehuay que Él tendría en la tierra un pueblo que sostendría la Biblia y la Biblia sola. Esos serían los 144.000. Como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría. Nada de eso, ni en conjunto, ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si se autoriza un categórico, así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Esa es nuestra única salvaguardia. Eso es lo único que puede llevarnos a conocer la verdad y a ser salvos. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y tengan un hermoso y feliz sábado.